Pero en verano pasa esto. La lluvia era entre noviembre y febrero, principio de marzo. Lo que hemos estado viendo nosotros ahora es que la lluvia empieza en octubre y termina en abril o mayo. El periodo de precipitaciones se extiende. Y aquí pasa el río y después quedan los pozones donde se encuentran los focos. ¿No es cierto? Esto es muy característico, entonces, además, poder hacer las actividades de llegar a los lugares que uno controlar tienen estas dificultades. ¿Con quién trabajarían ustedes integrados ahí para poder llegar acá? Con el ejército. Con el ejército. Sí, con el ejército carabinero. De hecho, ellos son los primeros. ¿Quiénes llegan siempre primero a los lugares afectados? Salud y la Fuerza Armada. ¿Sí? Y esto es lo que adelantaba Juan Carlos para poder enfrentar. Entonces, vigilancia, y cuando detectamos tenemos que controlar. ¿Y cómo controlamos? Con la estrategia de control integrado de vectores, que es una mezcla de las metodologías disponibles. Control físico. En este caso, ¿qué harían ustedes de control físico? Para evitar el agua estancada, ¿qué harían? Canalización, muy bien. Eso lo hicieron los romanos, lo hicieron los griegos, lo hicieron los hindúes, lo hicieron los chinos. Canalizaban para que no se juntaran. Los incas, no sé si lo harían por esto. Buena pregunta. Vamos a saber, pues si destruyeron todos los documentos que tenían. Buena pregunta, no sé si los incas, los mayas capaz que lo hayan hecho. Pero bueno, ellos se dieron cuenta que si canalizaban, estos males aires se iban. Y se acababa la malaria y el paludismo. Pero no lo asociaron. Yo creo que los mayas. Yo creo que los mayas, porque los mayas de hecho colapsaron las ciudades precisamente por problemas de contaminación del Pero los aztecas sí tenían buenos sistemas. Y los incas también. Tenían agua caliente. Los incas hacían subir agua. Entonces, medida de control físico, que evitar estos apozonamientos de agua, hacer estas infraestructuras para mejorar el regadío, que además tiene otras potencialidades. Control biológico, que ya vamos a ver, hay algunos elementos que ayudan a controlar mosquitos. No puedo recordar lo que ya habíamos visto para el Aegypti, se usan peces, se usan algunas bacterias que pueden eliminar las larvas. Y el control químico, que es de todas las herramientas la más mala, ¿no? Porque es bastante ineficiente. Bueno, hay que trabajar coordinado con la comunidad, con los otros organismos. ¿Quiénes son los actores? Y a los actores les corta un poco, al final les soplé la respuesta, ¿no? Los actores son los grupos que están involucrados, la comunidad evidentemente. Salud, municipio, MOB, Fuerzas Armadas. Recuerden que por el tema químico no hay nada, no existe ningún producto ni ha existido que mate huevos. Son larvicidas o adulticidas. Los artrópodos. Ovicidas. Además son muy resistentes, mientras más chicos, mientras menos desarrollados, son más resistentes a los productos químicos. Entonces, si uno hace un uso intensivo y hay larvas, y las larvas pueden generar resistencia, porque cuando son adultos los productos no se utilizan. Bueno, y la comunicación de riesgo evidentemente es importante. Aquí es importante la comunicación de riesgo para detectar los lugares donde queremos hacer el control. Lo siguiente. Bueno, más de lo mismo, las canalizaciones, hacer la inspección. Aquí son lugares donde se acumula agua para faena agrícola. Aquí el control biológico es muy importante, se puede utilizarla con gambusias. El ordenamiento ambiental. Esta es una foto que tiene una historia re buena. Aquí se juntaba agua y salía, y este era un lugar donde permanentemente se encontraba charco. Entonces se pasó una retroexcavadora y se descubrió que había un canal abajo, por eso se juntaba, un canal que no estaba en los mapas de la canalización. Esto también lo vimos para Aegypti, las gambusias, peces herbívoros. ¿Cuál es el problema? Que son inespecíficos. ¿Cuál es el problema? Que un ecosistema bastante lábil y son especies introducidas, entonces no conocemos bien cuál es el impacto no deseado que puede tener la introducción y el movimiento de estos peces, pero de que son efectivos controlar las larvas de zancudos, son altamente efectivos, y de otros artrópodos. Y el uso de larvicidas como el Bacillus thuringiensis, que es un bacilo que produce enfermedad en las larvas se estresan, se mueren,
y obviamente no llegan adultos y por lo tanto se corta el ciclo. Hacer una buena mezcla de formas de control es importante, porque aquí esto que están haciendo es un absoluto error. No, da lo mismo, si el Bacillus thuringiensis no afecta a los seres humanos ni a los mamíferos, solamente afecta a las larvas. El punto es, ya está bien, tienen que usar los equipos de protección personal, muy buena observación. Pero, ¿cómo calculan ahí? Porque esto se utiliza por metro cúbico de agua. ¿Cómo podéis calcular los metros cúbicos de agua aquí? Va a ser una buena dosificación. Además, si tú lo echas aquí, ¿cómo te aseguras que vas a tener una buena dispersión del producto? Es complejo, es súper difícil hacer el control ahí. Entonces hay que utilizar mezclas de herramientas para poder hacer el control. Cuidamos, esto lo hicimos en el 2004, 2005, 2005 para adelante, y lo seguimos manteniendo porque la gente sale, los niñitos salen a matar la cambucia, lo que le estamos enseñando que las cuidan, y de hecho que las siembren en otros lugares. Aquí se sembraron, imagínense, las dificultades son kilómetros y kilómetros con unas temperaturas bastante agradables, vestidos como ustedes vieron, pero la gente del norte no les preocupa mucho el calor. Aquí hay cambucia, dale nomás porque hay unas flechas que van a ir saliendo. Ahí se aplicaron cambucia y ahí tenemos controlado. Y complementariamente, cuando hay riesgos de brote, cuando encontramos mucho, por ejemplo, cuando se hace la aplicación de insecticidas, el control químico, hemos tenido hallazgos de una cantidad de focos importantes antes de las fiestas patronales importantes que se hacen, por ejemplo, en la quebrada de Tarapacá, San Lorenzo, para la fiesta del Carmen. La población de esa zona varía en algunos villorros 500, 800 personas y puede llegar a 30.000. Muchos de ellos vienen del norte, el sur de Perú, el norte de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador. Entonces puede llegar mucha gente infectante o infectada, poder infectar los zancudos y se podría producir un brote. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace una aplicación estratégica de insecticidas. Y como nosotros éramos 4 pelagatos en los colegas que trabajaban ahí, ahora ya hay más, hay 10. El ejército ahí ocupó un rol importantísimo. La brigada de veterinaria del ejército tiene equipos, tiene médicos veterinarios y tiene personal altamente capacitado, así que ellos no hacían las aplicaciones de insecticidas para tratar de, estratégicamente, antes de que se produjeran estos aumentos de poblaciones, insisto, de 500 personas a 30.000, poder controlar al menos los adultos para evitar la transmisión si es que llegara una persona infectada. Se hace rozamiento, aplicaciones con plaguicida, la siguiente, ¿no? Que también en estas condiciones es bastante complejo aplicar plaguicida porque no es como echar en esta pieza, sino en condiciones estructurales bien difíciles. Si estos productos generalmente estamos usando pliletroide ahora, no sabemos qué tipo de resistencia tienen porque no tenemos capacidad de hacer esos estudios, esperamos poder hacerlo luego. Y se utiliza nebulización por fuera, con equipos de arrastre grandes, no sé si han visto en las noticias cuando unos equipos que se ponen detrás de unos vehículos, se hace una especie de nube para que se eliminen los zancudos y en el interior de las viviendas se aplica por rociamiento. Y ahí estamos terminando. Bueno, la actividad de promoción de la salud con esta complicación. ¿Cómo llegáis a interesar a esa gente si yo no los puedo motivar a ustedes? Porque lo más difícil es que estas personas están preocupadas de otras cosas, tienen sus actividades agrícolas, tienen sus actividades de trabajo en la casa, entonces poder juntarlos, poder conversarles y... Aparte que como no hay enfermedad, No no asocian a nada. Ese es un punto, pues que bueno que nos controlamos. Percepción de riesgo. El gran problema que tenemos en la zoonosis y la enfermedad vectorial es la percepción de riesgo. Dame la otra porque con esto vamos a hacer. Entonces se le enseña a la gente sobre cosas, es como el cuento del lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y al final, cuando la gente ya no pesca, llegó el lobo. Entonces se le
explican la sintomatología para poder reconocerla oportunamente. El problema es que se recambian los equipos asistenciales y después los equipos asistenciales no tienen idea de lo que nosotros le estamos hablando. ¿Dónde existe el zancudo? ¿Dónde existe el mosquito? ¿Cómo pueden...? Que nos ayuden a la ubicación de los focos y nos colaboren en las actividades de control. Pero es un problema serio el tema de la percepción de riesgo. Mire, esto es una cosa interesante respecto a los casos humanos. No sabía dónde poner esta diapositiva que la vi el día viernes. Nosotros tenemos alrededor de 5 a 10 casos. En los últimos años han ido aumentando 10 a 15 casos importados de malaria. Y este es un resumen que hizo el ISP desde el 2005 hasta la fecha, desde donde procedían principalmente las personas afectadas. Ojo, no todos son extranjeros, muchos son chilenos, la mayoría de América, pero una parte importante, al menos un cuarto de las muestras venían de África. ¿Y cuál es el problema de África? Que son especies que no estamos acostumbrados a ver en nuestro continente, por lo tanto el diagnóstico a veces se confunde. Y la clínica, la sintomatología, los medicamentos, a veces no los tenemos disponibles. De hecho, tener antimaláricos aquí es bastante complejo. ¿Para qué vamos a comprar antimaláricos si después se pierde? Entonces hay un stock bastante pequeño. Y estas drogas para los organismos resistentes no están disponibles en el país, que traerlo de los países vecinos. Entonces esto es un tema interesante. Están llegando muchas personas, chilenos, que van a trabajar a África, o africanos, que también estamos recibiendo por razones de trabajo, o migrantes, que se infectan allá, y hay que hacer un buen diagnóstico para poder hacer un tratamiento adecuado. Y lo otro, ¿dónde encontramos principalmente a estas personas? Un poco más de la mitad en la región metropolitana. Pero ojo, el 10% de las personas son re pocos, acuérdense, porque son 5 al año, 10 al año. Esta muestra era como de 150 personas, cerca del 10% en Arica, Parinacota, donde tenemos. Entonces, no deja de ser importante. Y en los últimos años, la cantidad de personas positivas en las regiones del norte ha ido aumentando. Antofagasta, Iquique y Arica. ¿Por qué? Por migración. En Antofagasta hay un porcentaje importante de migración colombiana. En Arica normalmente se mueven muchos peruanos, bolivianos, pero ahora están llegando los venezolanos, que es la puerta de ingreso de los venezolanos para Chile. Y están llegando además población haitiana, que también alguno de ellos podría tener malaria. Pero lo dijo el tuto, el compadre, lo dijo. ¿Tuvo malaria? Tuvo malaria. Por eso tiene. Sí, en Mozambique. En África, la actividad que van a hacer los chilenos, hay muchos chilenos que van a África, no van como el tuto a trabajar en actividades. No fue a tratar de acá, pero el papá fue. Hay muchos. Yo no sabía, porque cuando uno ve la profesión dice ingenieros u obreros especializados, y según ellos van a trabajar a los oleoductos y van a trabajar a grandes obras de ingeniería, pero lo que hemos descubierto que son mercenarios. Como mercenarios. Y ojo, obviamente el mercenario no va a estar en un hall, todo dentro de una oficina, anda en lugares más o menos de riesgo. Entonces esas personas llegan, por suerte tienen buena previsión porque se van al hospital militar, al hospital militar. Para que no piensen mal, mi papá de Juan Pablo era veterinario también, el colega. No, hay algunos que van por razones laborales, como los veterinarios, que van a hacer asesoría. Beca Augusto Pinochet. Beca Augusto. ¿Diga? Dado que es un riesgo potencial que se reingrese o que se ingrese desde afuera, salvo que sea una incubación, ¿hay alguna forma de detectarlo, alguna forma de pedir algún examen de ingreso cuando se viene de países de riesgo? Es muy difícil. Es muy difícil. Una, porque si tú quieres burlar los sistemas de control es bastante sencillo. Te tomas un antipirético y no tenés fiebre cuando vienes. Y lo otro es porque a nadie se le pide certificado de salud de ninguna enfermedad para entrar a un país. es una restricción que va atenta contra el derecho humano del libre movimiento. Es como si te pidiera un examen de Tendrías que hacerla todo. A todas las enfermedades. Es como si te pidiera un examen de Y tendrías que tener un examen de la
¿Cuántos eran los agentes que habíamos descrito? 1.400 agentes, toma, aquí están 1.400 certificados. Pero si en algunos países tienen detectores de temperatura, pues ellos sacan para el lado. Sí. No sirve para nada porque tú te tomas antipiréticos potentes, bueno, o sea, media hora antes que llegue, parece que te baja la temperatura y vas a hacer por los arcos. Además, los arcos son bastante poco sensibles. Nos ha pasado, nos pasó con la pandemia de influenza, que había gente que estaba pero desmayándose y pasaba por los arcos y no funcionaba. Y yo pasé por los arcos y pasaba o sea, no suena bien, no, pero estábamos trabajando. Yo tenía 38,5 y me detectaba como febril, entonces son bastante poco sensibles. Entonces, para terminar y para tener síntesis, ya sabemos dónde están ubicados los anófeles y dónde están los Aedes aegypti, que es una cuestión que ustedes tienen que tener grabado en el corazón y en la mente. La malaria autóctona está eliminada de nuestro país, pero tenemos malaria importada. Y además hay un riesgo importante de reintroducción de malaria. Existen focos persistentes, lo más probable es que persistan para siempre. Y es muy probable que puedan ir aumentando con esto del cambio climático, con el movimiento de personas, con todos esos factores que ya hemos conversado, que el área de dispersión de los anofelinos aumente. El viernes una colega del Instituto de Salud Pública hizo un estudio, una simulación matemática, y vio que podía llegar más o menos hasta la región de Antofagasta. Sin embargo, nosotros creemos que perfectamente podría llegar a la región de Valparaíso a través de los puertos, ingresar por vía terrestre, es un poco alto para que se instale, pero puede entrar perfectamente por los Libertadores e instalarse en San Felipe, en San Limache, etc. Que también hay condiciones de temperatura, sobre todo para arriba. Temperatura, humedad, nuestros inviernos no son tan rigurosos, para nosotros son rigurosos, pero para los mosquitos perfectamente podrían resistir. Entonces hay un riesgo importante de dispersión de anofelinos, riesgo de introducción de malaria autóctona por la situación internacional y todos estos factores. Y para terminar, porque eso era para la situación. ¿Ya? Y quiero terminar antes de irnos a un recreo de 15 minutos o 10 minutos. Bueno, sería quórum de 15 minutos. Del tema de la percepción de riesgo. ¿Cuál es el problema con la zoonosis y las enfermedades vectoriales? Son enfermedades que en general para nosotros son exóticas, porque están ubicados en ciertos grupos poblacionales. Cuando hay ariosis está en el sur, o en Coquimbo. Antivirus no es una enfermedad que ocurra urbano. Yo creo que antivirus es un poco más de percepción de riesgo. Pero el resto de la zoonosis, ni los equipos de salud, ni la comunidad, ni la autoridad conocen el problema. Entonces, cuando tenemos alguna amenaza, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Salgan a fumigar. Lo más ineficiente. ¿Sí? Los equipos de salud, yo creo que aquí tenemos un plus, y esto siempre causa problemas cuando lo decimos. Los médicos extranjeros saben mucho más de estas enfermedades que nosotros. El problema es que los médicos extranjeros nosotros nos ponemos la mano encima y la verdad que no se escuchan mucho y ellos tratan de igualarse con los médicos nacionales. Entonces ahí tenemos un problema serio porque la comunidad no conoce, perdón, los equipos de salud no conocen estos problemas. Cuando se encontró a Aedes aegypti en Arica, la persona que lo encontró, porque el hijo lo había visto en internet, dijo el mosquito al Zika. Además confundimos las cosas. Entonces creían que había llegado a Arica el Zika, problema de comunicación de riesgo. Lo llevaron al consultorio del lugar donde vivían. Dijeron, no, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, llévenlo al SAC. Y fueron al SAC, y en el SAC había un agrónomo con el que nosotros trabajamos, un entomólogo, que siempre que vamos a las reuniones se junta con nosotros, y salimos a comer, qué sé yo. Lo miró y dijo, esto es de Egipto, y lo mandó al Instituto de Salud Pública. Pero si no hubiera habido eso, primero el interés de la persona que se motivó porque lo había visto en internet y tenía miedo que tuvieran Zika, y no hubiera habido un profesional que no tenía nada que ver con salud, que se hubiera preocupado por el tema, esta cuestión no hubiera podido saltar de otra manera. O sea, se podría haber instalado a Aedes aegypti y habermos tenido realmente un brote de una enfermedad transmitida por vectores. Entonces el equipo de salud no tiene conocimiento del tema.
Cuando hacemos capacitaciones, yo no sé si es por un tema, pero está cambiando un poco. ¿Quién nos pesca harto? Los técnicos. Porque la gente les pregunta, pues llega con la araña, llega con los bichos, entonces los técnicos nos funcionan muy bien. Con la enfermera muy bien. Pero cuando queremos llegar al médico, cosas, yo veo enfermedades cardiovasculares y otras cosas más importantes. ¿Ya? Claro, entonces no ando viendo esta enfermedad tropical. ¿No? Entonces, se hizo un gran daño hablando de estas enfermedades como enfermedades tropicales porque tienden a minimizarse, que son como de otros grupos poblacionales, de otros lugares además. Entonces, cuesta mucho llegar a estos estratos de más poder. Ahora como hay grupos, ya me olvidé, esto lo hablé con los compañeros del 10. ¿A dónde van los chilenos de vacaciones, los chilenos de bien que tienen recursos? ¿A dónde se van? ¿Cuáles son los puntos donde está viajando nuestra elite? Nuestra elite está yendo para Malasia, Tailandia, África, todo el sudeste asiático, ¿no? Porque no quiere ir a encontrarse con los rotos que van a Miami, van a Isla del Carmen, esas cosas. A México el día te A México, ¿no? Está lleno de rotos chilenos. Entonces, ahí como que está cambiando, ¿eh? Porque los equipos médicos ahora están viendo en las clínicas importantes que está pasando esto. Pero está pasando también en los consultorios. Entonces aquí trabajar con los equipos de salud. Y ahí nos estamos validando bastante bien nosotros los veterinarios en estas capacitaciones, porque además les mostramos cosas que a ellos no conocían ni se les ocurría, entonces hablar del mosquito, estas cosas, muy interesantes. La comunidad, desafortunadamente, nuestros medios de comunicación son desinformantes más que informantes. ¿No? Hicieron una pésima comunicación del riesgo, entonces asociaban en Arica, cuando encontramos a Egipto, decían, llegó el Zika. Entonces a la gente no le interesaba el zancudo, pues dice, no, si a mí le interesaba que iba a haber microcefalia. Porque todavía ni siquiera teníamos a Aedes aegypti en Arica y ya están preocupados por los microcefalios. Por lo tanto, aquí hay que hacer una muy buena labor. A mí me tocó que había gente que pensaba que el Zika era un mosquito. Y ojo, hicimos un mosquito, que lo trajimos en realidad de Isla Pascua, pero como de este tamaño. Entonces las autoridades salían con el mosquito, mostrando el mosquito, y la gente creía que el mosquito era de este tamaño. Entonces hay que tener mucho cuidado como uno dice las cosas. Y ojo, las autoridades, hay una percepción, yo diría una sensibilidad en las últimas administraciones. En la administración anterior hubo una sensibilidad por este tema. Y afortunadamente, hasta ahora se ha mantenido. No sé qué va a pasar a fin de mes. Porque a fin de mes vienen los sobres. Y se da un 30%, no, un 10% de los funcionarios públicos. Entonces, hasta el momento las autoridades han apoyado estos temas, aportando recursos y aportando tiempo para que nos capacitemos, para que vamos a formar, para que participemos en reuniones. Y tenemos un equipo que para nada ideal, pero tenemos 40 personas, de cero pasamos, no, de cero no, tenemos unos 10 que se dedicaban a zoonosis, a vinchuca y a muchas otras cosas más, a 40 personas que trabajan exclusivamente en vigilancia de mosquitos, insuficiente para Arica, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso. 6 regiones, 40 personas. Hay 10 y 10 en las primeras regiones y de ahí vienen mucho menos para abajo. Son 7 profesionales, el resto son técnicos altamente capacitados. Entonces, aquí hay un trabajo importante y el conocimiento y lo que nosotros seamos capaces de transmitir es importante. O sea, mira, yo espero que hayan aprendido de la administración anterior. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una gran polémica porque se sacó prácticamente el 40% de las personas que estaban a contrato o al horario? Que según ellos eran puros puestos políticos y que, ¿se acuerdan de eso? Y que después de eso, que poco se habló, hubo un descalabro público en cuanto cómo funcionaba el sistema público. Se les viene abajo. ¿Por qué? Porque tú puedes poner a una persona muy eficiente en un puesto, uno nuevo, pero no conoce la burocracia
no sabe dónde mandar este documento para que funcione el sistema público, ¿se entiende? El sistema público es tan complejo, hay tanta burocracia que es necesaria, yo también lo entendí cuando trabajé en el sistema público, es necesaria para evitar desfalco, estafa, mal uso de recursos públicos, mal aprovechamiento. Si nosotros sabemos del mal uso de los recursos públicos, precisamente porque tenemos burocracia. Porque alguien se da cuenta que algo está mal. Pueden pasar años quizás, pero nos damos cuenta que algo está mal. Entonces cuando tú echas a una persona, y esto me lo explicó la presidenta de Chile, bueno, una mesa que tuvimos por el mesapícola, nada que ver, me dijo, si tú echas a una persona que tiene 30 años en el servicio público y pones a una persona que no tiene esa experiencia, esa persona, tal como se lo dije, no va a saber dónde enviar la información o va a pensar que es irrelevante y no lo va a enviar. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hubo también una polémica después, pero que esa se escondió más, que fue porque empezaron a fallar todos los sistemas de administración, o se empezaron a mandar condores que hacían cosas y eran inconstitucionales, o eran no estaba permitido legalmente. O sea, yo al principio, cuando empecé a trabajar en la administración pública hace muchos años, yo me saltaba el conducto regular para hacer las cosas rápido, pero después caché que uno quedaba como la reverenda, porque uno quedaba como podría darse que uno estuviera con un acto de corrupción, uno era sospechoso de corrupción por saltarte el conducto regular. Aprendí que puedo mandar a hacer las cosas al tiro, pero no puedo dejar de hacer el conducto regular. ¿Me entiendes? O sea, yo ahí empecé a hacer trampa. Mandaba a hacer las cosas al tiro, por ejemplo, control de jugadores, y mientras me llegaba la lista de firmas de los vecinos. ¿Se entiende? Para hacerlo más rápido. Pero es súper importante para la autoridad en general, tal como decía Alonso, no es llegar, o sea, lamentablemente nosotros durante muchos años se creó este tema de que el Estado ineficiente, de que el Estado, y está esta visión del Estado ineficiente, que el Estado es muy grande, que hay que achicar el Estado. Lo que hay que hacer es reorganizar el Estado, no achicarlo, hacia lo que es fiscalización, control y prevención. Y sacarnos de la cabeza que la educación, la salud, incluyendo la salud pública, que el transporte tiene que ser autofinanciado. Que también nos metieron eso en el chip en la cabeza. La educación no puede autofinanciarse. ¿Cómo autofinancio las carreras de filosofía? ¿Cómo autofinancio las carreras que se supone no generan? La ciencia. La ciencia, que no genere, no toda la ciencia. El 80% de la investigación que se hace no lleva a nada. Pero con ese 20% que sí lleva algo, es lo que se hace se crean medicamentos nuevos, nuevas técnicas y todo eso. ¿Entiendes? Entonces no se puede pretender que la educación se autofinancie. No se puede pretender que la educación pública, que los hospitales se autofinancien. Porque hemos visto muchas enfermedades que económicamente no son redituables. Este es un tema re interesante para las enfermedades transmitidas por mosquito, porque eso es algo que no tenemos. Entonces vigilar lo que no tenemos es sumamente difícil. Hay un tema que la percepción de riesgo, y por eso que Tiene un retorno económico inmediato. transmitir esto para ustedes, para que lo tengan presente y cuando trabajen, en el área que trabajen, puedan comunicar. Bueno, y para cerrar, tampoco se puede pretender que el transporte público sea económicamente rentable. Porque ¿qué pasa donde vive poca gente? Claro, nosotros empezamos en Santiago, pero ¿qué pasa donde vive poca gente? Donde no es económicamente rentable tener una micro. No hay. Sí, lo es. Pero debería haber. O sea, el Estado debería tener un tranvía, un tren, un bus, lo que sea. Y nos estamos gastando millones financiando el Estado con nuestros impuestos a empresas privadas para que hagan su negocio, porque no es rentable para ellos el sistema. Y les aseguro que el sistema, independiente del sistema que diseñen, mientras sea 100% privado, no va a ser económicamente rentable. ¿Se entiende? Y ese es un chip que nos metieron durante muchos años, el tema del mercado, que el mercado se autorregula. Bueno, ahí están los chang, ahí están los de la colusión del confort, ahí está todo eso, porque el mercado no se autorregula, es el Estado que tiene que estar presente cuidando el bienestar de todos. ¿Se entiende? Oye, estoy hablando de Estado, no de gobierno. Les voy a pasar la prueba, 15 minutos, y si tienen alguna duda, la vemos, me la anotan.
y la reviso.